Ya chicos, vámonos a esta posición y listo. Quiero que alguien me lo explique. ¿Qué pasa acá? Que me lo explique técnicamente. No me diga que las negras ganan, o sea, técnicamente. Esto debería ser tal vez porque tú dijiste en el anterior algo importante. Importante. ¿Qué fue lo que dije yo? El peón de caballo hay un pequeño problema. Ya, ¿y cuál era el Eh, problema? que no te puedes ir, diga, para A3 o para H3, que es la casilla que tú dijiste, porque ahí se te acaba el tablero. Listo, bien, ya Tablero. listo. Ya, ahora, ¿qué final es este? Ya, primero explíquenme eso, ¿qué final es? Esta sella es 6. Ya, pero esta es la 6. regla de 5, ¿cierto? De Boreski. Sí, sí. Ya, La ¿cuántas? regla de 5. Regla de 5. ¿Cuántas hay? ¿Hay 4, 5? Hay, ¿Cuántas? hay 7, si no me equivoco, porque ¿Seguro? separan 2. Ah, no, 4. Hay 5. 5. Ah, 5. ¿tenemos serios problemas en aritmética o estamos mal interpretando? 6. 6. 6, ¿cierto? Vamos a contarlos todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? 6. Boreski dice que la regla de 5 significa en el fondo que cuento la cantidad de casillas desde que parte el tablero hasta donde se encuentra físicamente el peón, y a eso le sumo la cantidad de columnas que está separado en el fondo el peón del rey. 4 más Eso 2 fue lo son que 6. nos Boreski confundimos dice un eso poco gana ahí. casi siempre. Casi siempre. ¿Por qué? Porque este es peón caballo. Entonces siempre acuérdense que hay reglas generales y excepción a las reglas. En el ajedrez tienen que tener mucho cuidado con ser muy dogmático y decir esto es así. Eso pasa mucho en los aficionados que tienen poco manejo del ajedrez. Cuando dicen esa movida es mala, H3 la movida 1 es mala. O sea, yo te juego H3 y te prometo que te gano. Entonces, ¿por qué es mala? No, porque es mala. No, sacarse me juega H3 a mí me gana. Se lo aseguro. Entonces, el aficionado comete muchas imprecisiones de esa índole. Nosotros que estamos aprendiendo ajedrez tenemos que quitar esas cosas, todas esas muletillas fuera. Ah, el peón dama es malo. El peón dama te puedo mostrar 1000 partidas donde el peón dama es buenísimo. Entonces, el peón dama va a ser bueno y malo de acuerdo a la posición que tenga y de acuerdo a la actividad que se le vaya dando. Es tan simple como eso. Lo que hay que evitar es ese comentario inmediatamente peyorativo. Es peón dama es malo. No. Si el peón dama fuera malo, nadie jugaría Tarrach, nadie jugaría ataque Panov, nadie jugaría el gambito dama aceptado. No, 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 no. ¿Ya? Acuérdense, vamos mejorando integralmente todo. El ajedrecista tiene que aprender de todo. Tiene que aprender cultura, tiene que aprender historia, tiene que aprender de todo. ¿Ya? Esa es la idea. Vamos a ver entonces la diferencia, porque en el fondo este final, que bajo el punto de vista de Borges, que se ganaría casi siempre, pero pasa la particularidad que es peón caballo. ¿Y qué pasa con el peón caballo? Que el rey ya no tiene esta casilla de acá. Que, ¿no? Esta casilla ya sería una casilla negativa, podríamos ponerle, ¿cierto? Entonces, veamos lo que va a pasar. Veamos. Si el rey A5, un ejemplo, fíjense, ahora esta casilla es la que no tengo. Ustedes están viendo el mouse, ¿cierto? Esa casilla es la que no tengo, que en la posición anterior es la casilla A3, porque el peón es peón alfil. Por eso Mendes dice, los mejores peones para jugar ese final son peones alfiles, C o F. Pero los peones a nivel centrales, el D y el E son nivel intermedio, dice. Y eso nosotros lo aplicamos también con la regla de Tarrach. Nosotros decimos, ¿cuál es la mejor posición según la regla de Tarrach? Torre detrás del peón. ¿Cuál es una posición intermedia? Torre por al lado del peón. ¿Cuál es la peor posición? Que es lo opuesto a la regla de Tarrach. Torre por delante del peón, que sería la peor posición posible. Fíjense cómo estamos hablando de otro final que también vamos aplicando conceptos muy similares. Todos los finales están unidos de forma directa o indirectamente. Entonces, rey B3. ¿Qué es este torre B1? Este torre B1 es efectividad lejana. No tiene acá ni tiene acá porque simplemente me estoy comiendo el peón. Jaque, jaque. Y no hay progreso. ¿Se dan cuenta? No hay progreso. En la partida entonces hace torre de 5.
Y acá es determinante que el rey alcance a tocar acá. Si el rey tuviera N2, esta partida la termina perdiendo. Fíjense el tema, fíjense qué increíble. Porque en el fondo el rey le va a costar 2 tiempos llegar a E4. Ahora, cuando el rey está en E3, inmediatamente le toca a la torre. Le dice, mira, tú te colocaste en quinta fila porque quieres defender el peón. Y si la torre defiende el peón, te da libertad que el rey se vaya avanzando con la idea de avanzar el peón. Cuando hice el torre B3 en la partida anterior, el rey, fíjate que cuando me hicieron torre B1, el rey no se pudo mover a C2 ni a 2, que hubiesen sido las movidas ideales. ¿Por qué? Porque el peón está sin defensa. Entonces, cuando él hace el torre D5, está pensando exactamente lo mismo. Hacer rey A5, B4 y tratar de acercar lo más rápido el rey posible. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando le pego el toque inmediatamente a la torre con rey E4, le digo, mira, tienes que definirte. ¿Ah? Si rey C5, te meto torre por B5 y tabla inmediatamente. Si la torre se mueve a H5, ¿qué hago con mi rey? Me voy a colocar delante del peón y busco la posición de Philidor. Así de simple. Ahora, con peón caballo, ni siquiera necesito Philidor. ¿Por qué? Porque peón caballo en sexta fila no gana. ¿Y cómo? ¿Por qué lo sé? Porque es un final teórico, que se supone que usted también lo sabe. Peón torre no gana, peón caballo no gana, el único peón que gana es peón alfil, o en su defecto peones centrales. ¿Ya? Clásico, final teórico de torre, peón en sexta fila, ¿ya? Torre, caballo, alfil. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que si la torre va para atrás, vuelvo entonces a rey E3. Entonces, rey C6, que es prácticamente uno de los pocos movimientos que tiene. Y ahora, siempre la torre va para el lado largo. Siempre la torre va para el lado largo. Y esto, en el fondo, es Kline Horwitz. ¿Quiénes son Kline Horwitz? Son dos compositores alemanes del siglo XIX que formularon en 1851, empezaron a escribir libros de finales. Muchos de los finales, algunos de los finales, como te digo, después con el paso del tiempo y los computadores, algunos ya no se usan porque ya quedaron out, pero muchos de los finales se siguen usando. ¿Ya? Dos grandes compositores, como te digo, alemanes, Kline Horwitz. Entonces, siempre la torre para el lado largo. B4. Y ahora, buena, la torre vuelve. ¿Por qué? Porque amenazo simplemente torre por B4. Si rey C5, torre por B4. O sea, táctica 1, ¿cierto? Simplemente. ¿eh? Ahora, entonces, torre H5 es la única forma de defender indirectamente. Si torre por B4, obviamente torre H4 y me come la torre, que es bastante fácil de ver, ¿cierto? Torre por B4, torre H4 y me come la torre. Pero después de torre H5, ¿qué necesita el rey blanco? Colocarse cerca del peón. ¿Dónde? Delante del peón, y con lo cual inmediatamente esa posición es tabla, porque el peón caballo ni siquiera necesita Philidor. Rey B5, rey C2. Y listo, lo logré. A la siguiente, rey B2 jaque, y tengo una posición ya teórica. ¿No es de Philidor? No, porque peón caballo, como les repito, no necesita Philidor.